un segmento de la última canción que cantamos. Dice como la mitad, dice, pongo mi vida en Cristo, Él nunca fallará. Es fiel en todo momento, Él nunca cambiará. ¿Quién ha visto la serie o las películas de Marvel de X-Men? ¿Han visto las películas de X-Men? Los mutantes, esas personas, No me gustan esas esas películas que películas. cambian se transforman en una cosa, se transforman en otra. El más famoso es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Wolverine. Wolverine, que le salen unos garfios por aquí. Bueno, esas personas sufrieron algún daño o algún cambio en su genética que tenían la capacidad de mutar, cambiar de una cosa a otra. Y por eso es que hacen las cosas que hacen. Algunos cambiaron de buenos y se convirtieron en malos. Otros cambiaron de malos en algún momento de la serie o las películas y se convirtieron en buenos. Y a veces los miramos a ellos, ay, mira para eso, qué locura. Y es que, no, como decía mi esposa, nosotros somos así también. Nosotros cambiamos con frecuencia. Una mañana amanecemos con deseo de algo y al rato se nos quitó el deseo de hacer lo que íbamos a hacer. Hoy tenemos amor por una persona y al otro día nos enteramos de algo y ya no amamos a esa persona, ni siquiera la queremos mirar. Hoy tenemos deseo de hacer un trabajo específico, pero en un rato ya no queremos. Cambiamos de trabajo, empezamos en una nueva compañía y cuando pasa un mes ya no nos gusta ya lo que estamos haciendo. Y eso ocurre porque nosotros somos mutables. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestros deseos cambian constantemente. No somos capaces de hacer, como dice esta canción, respecto a Cristo, que Él no cambia. Y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar, el título de la prédica se llama El Dios verdadero es inmutable. O sea, la palabra inmutable quiere decir que no cambia absolutamente en nada. De hecho, esta canción que cantamos se llama La Roca Firme. Y una de las cosas que son más difíciles de transformar, o que por lo menos se necesita mucho tiempo para ser transformada, es una roca. Una gran piedra para que pueda gastarse, para que pueda cambiar de forma, necesita que le pase agua por arriba, que haya brisa, que caiga un trueno y la parta en dos, que el hombre la transforme, pero si no fuera por eso, demoraría mucho en que una roca se transformara. El versículo que vamos a utilizar como referencia está en Malaquías 3. El profeta Malaquías es el último profeta que aparece en la historia de los libros de los profetas en la Biblia. Ya después que Malaquías termina de decir su profecía, pasan 400 años en lo que aparece Juan el Bautista, que es el que empieza abriéndole el camino a Jesús en el Nuevo Testamento. Y Malaquías 3, versículo 6 dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra para cambio que aparece ahí es la palabra hebrea chaná y quiere decir transmudar, transmutar, doblar, despillar, demudar o pervertir. O sea, lo que está diciendo literalmente el versículo es que yo, el Señor, no me pervierto, no me cambio por nada, no hago cambio en nada de lo que yo he trazado ni lo que yo soy. La inmutabilidad es una de las perfecciones de Dios que menos se discute. La mayoría de las personas entienden que Dios no tiene necesidad de cambiar su mente. Y esto está muy relacionado con su libertad frente al cambio que ocurre a su alrededor. De hecho, su ser mismo en todo momento, pasado, presente y futuro, no ha cambiado. Ahora vamos a entender algunos conceptos que tengan que ver con esto. Para que alguien cambie o para que algo cambie, tiene que estar ubicado en un tiempo específico. O sea, tiene que haber un antes y un después de un cambio. En el caso de Dios, Dios está fuera del tiempo. Él no tiene principio. Dios ha sido lo que es por siempre. Una de las preguntas que los niños hacen es, ven acá, si Dios creó todo, y quizás ustedes se lo han hecho también, ¿quién creó a Dios? ¿No se han preguntado eso? La Biblia dice que Dios es eterno. Por tanto, si es eterno, Él no ha sufrido cambio en ningún momento de ningún tipo. Ahora, para que algo cambie, tiene que ser algo material también. Una piedra, un poquito de Play-Doh que puede cambiar o cualquier cosa que sea material. En el caso de Dios, Dios es que espíritu. Por tanto, Dios no puede cambiar. Dios no es un estado de la materia. Dios no es sólido, Dios no es líquido, Dios no es gaseoso. A veces la gente se imagina como que Dios es espíritu y es gaseoso, pero no tiene nada que ver con eso. Dios no es
un gas. De hecho, la Biblia dice que en el principio, cuando empieza Génesis, dice, en el principio creó Dios. O sea, hubo un principio, pero para que haya un principio tiene que haber algo antes de él que no esté contenido en el tiempo y que cree el tiempo y la materia. Ese es Dios. Es inmaterial, o sea, no es material y es atemporal. No está sometido ni al tiempo ni a la materia. Por eso él no sufre cambio. Las criaturas, nosotros, los animales, las personas, nacemos, crecemos y morimos. Somos mutables, cambiamos, pero Dios no nace, Dios no crece y por tanto tampoco Dios muere. Las cosas inanimadas, esa mesa, aquello que está por allá, son moldeadas, uno las puede mover de un lado a otro, uno las puede manipular, son destruidas, o sea, son mutables igual que los seres creados. En el caso de Dios no puede recibir cambio. Él no es moldeable por nada, él no puede ser destruido, él no puede ser transformado, él no puede ser deformado. Ahora, ¿qué quiere decir en la vida real que Dios no cambia? ¿Qué quiere decir que él no transmuta? Lo primero que quiere decir es que Dios en su esencia, en su sustancia, es inmutable. No hay forma de que su espíritu pueda cambiar. ¿Por qué? Para que una cosa cambie también tiene que tener partes. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos nuestros 4 miembros y mañana tenemos un accidente y perdemos un brazo, cambiamos de una situación mejor a una situación peor. Pero el caso de Dios no es materia. Tú no le puedes agregar nada ni le puedes quitar nada. Él es, aunque su pensamiento muchas veces es complejo para nosotros, su esencia como sustancia, por decirlo de alguna manera, es simple. Es muy simple, es completamente homogéneo, está compuesto de una misma estructura. Aunque la Biblia muchas veces habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, de los pies de Dios, pero esto es un lenguaje antropomórfico del cual vamos a hablar más adelante. Su naturaleza y su ser son infinitos, por lo tanto no están expuestos a ningún cambio. No comenzó en ningún momento y no dejará de existir. A diferencia de algunos conceptos que la ciencia presta para las especies animales, que han dicho que algunas han evolucionado, aunque yo sí creo que hay microevolución, Dios no ha evolucionado de ninguna manera. Hay una teología que se habla mucho hoy, que es la teología del progreso. La teología de progreso es una herejía. ¿Qué quiere decir que es una herejía? Que va en contra de lo que dice la Biblia. Ellos dicen que Dios está constantemente aprendiendo y evolucionando de cómo el ser humano y cómo el universo va cambiando. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña de que Dios no cambia absolutamente nada. De hecho, este pasaje que leímos hoy dice, ¿cómo dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Y cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y le mandó a Moisés a ir al pueblo de Egipto a liberar a Israel, ¿cuál fue el nombre que le dio? Le dio el nombre de Yo soy el que soy. Ese es el nombre, este nombre Jehová que nosotros decimos es una transliteración que viene desde ese nombre. Yo soy el que soy. Fíjese que Dios dijo, cuando yo no tengo nombre, yo soy esto. No hay forma de que tú me puedas cambiar a mí. Yo no evoluciono, yo siempre seré, yo soy el que soy y no cambiaré. Eso está en Éxodo 3, 14. ¿Qué más quiere decir que Dios no cambia? Quiere decir que Dios no cambia en sus atributos. Y esta es la secuencia de prédicas que llevamos. Llevamos una secuencia de los atributos o las perfecciones de Dios. Hemos hablado de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios, de la soberanía. ¿Qué quiere decir que Dios no cambia en sus atributos? Que esas cosas que Él es tampoco van a cambiar. Sus atributos, sus características son lo mismo antes que después de la creación. Si Dios fue omnipresente, o sea, estuvo siempre en todos lados antes de la creación, seguirá siendo así. Lo mismo aplica a la omnisciencia, que es que Dios conoce todo. Lo mismo aplica al todopoderoso Dios. Siempre lo va a hacer así, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque su esencia no puede cambiar. Y recuerden que estas cosas no son características que se le añaden a Dios, sino son cosas que Él es. Él es así. No es como nosotros que vamos adquiriendo características en el transcurso de nuestra vida. Vamos siendo más amorosos. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, ¿qué hace? Te da amor, te da paz, te da gozo. Tú vas adquiriendo cosas nuevas. Dios no adquiere nada nuevo.
Dios siempre es así y está lleno de esas cosas para poder dártelas a ti. ¿Usted no ha escuchado que lo que tú no tienes, tú no lo puedes dar? Si yo te pido ahora $1000, ¿tú me los puedes dar? No, ¿Por qué? porque no lo tengo. Porque no los tienes. Si yo te pido que me regales una casa, ¿me la puedes dar? No, ¿Por qué? porque no la tengo. Porque no las tienes. Sin embargo, sí, yo sé, mi esposa me está diciendo que no me rasque, pero tengo una aplicación en la nariz que no puedo contar. Es una cosa que no puedo. Me pica la nariz que estoy que me la arranco, no sé por qué. Ok, me va a echar Benadryl, ¿tienes que echarme? Bueno, ok. Entonces, Dios es así. Dios es todo amor, Dios es omnipresente y muchas de estas cosas, Dios es omnisciente y muchas de estas cosas Él la comparte con nosotros. O sea, nosotros no vamos a ser omniscientes, no lo vamos a conocer todo, pero Dios nos da sabiduría y comparte conocimiento con nosotros. Dios nos comparte amor, nos comparte misericordia. De hecho, la combinación de sus atributos es lo que hace que Él no cambie nunca. Por ejemplo, si Dios es omnisciente, si Dios lo conoce todo, conoce lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que pasará en el futuro, Dios no tiene necesidad de un plan B. ¿eh? Si tú conocieras cómo vas a hacer mañana en un examen, tú no tienes que tener un plan B para si te equivocas en una pregunta. Dios no tiene plan B porque Él conoce la historia. Recuerda que le he dicho que Dios ve la historia no como una película que va corriendo. Él ve ¿qué? Un cuadro, constantemente. Lo que está ocurriendo en este sitio, Él lo está viendo lo que está ocurriendo en Rusia, pero está viendo lo que está ocurriendo de aquí a 100 años en cualquier lugar del mundo. Él está parado desde arriba viendo la historia porque está fuera del tiempo. Si Dios es omnipotente, Él tiene el poder para cumplir lo que dice y hacer todo lo posible dentro de su creación sin necesidad de cambiar su plan. Él no lo va a cambiar, tiene poder para hacerlo. Si Él te dice hoy, te voy a poner los ojos azules, Él lo va a hacer. Porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Su omnipresencia garantiza que todo lo que Él haya, absolutamente todo lo que Él haya diseñado, Él esté ahí para supervisar que ocurra y garantizar que ocurra a sí mismo. Que Él no cambie su capacidad de estar donde quiera, como hablamos la semana pasada, en todos los sitios al mismo tiempo y en su forma íntegra. Él está ahí para todo, para absolutamente todo, para garantizar que eso ocurra. Su soberanía, que para mí es uno de los atributos más maravillosos de Dios, garantiza que Él esté en control para que todo ocurra como Él ha dicho, sin necesidad de cambiar. Lo que Él dijo al principio de la creación se va a cumplir al final de los tiempos. Si Él dijo en Génesis una cosa y en Apocalipsis otra, eso todo se va a cumplir. Por eso es que Él puede decir, como dice Jeremías 31, en un capítulo que muchas Biblias lo llaman como gozo en lugar de duelo, dice Jeremías 31:3, dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo lo siguiente, miren, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, con amor eterno. Él puede decirlo, porque Él no va a cambiar. Si Él te ama desde hoy, te va a amar siempre, por toda la vida. En Juan 13:1 dice que Jesucristo, hablando de Jesucristo, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, los amó eternamente. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Usted es capaz de amar a alguien hasta el final? Vamos a poner, por ejemplo, nosotros los padres a nuestros hijos que los amamos con todo. ¿Cuántas veces hay padres que se han desanimado con sus hijos y que su amor ha disminuido? Yo sé que alguien diría, yo amo a mis hijos hasta el final, pero ¿cuántas veces nos desanimamos tanto que no sabemos lo que podemos hacer, la forma en que los podemos castigar? Puse el ejemplo más clásico del amor que no cambia, el amor de un padre o una madre hacia sus hijos. Pero, por ejemplo, cuando decimos que amamos a una pareja, sobre todo los jóvenes, las chicas y los chicos, hoy me gusta un chico, pero mañana no me gusta. Hoy lo amo, pero mañana no lo amo. O viceversa, una chica, hoy la amo, pero mañana no la amo, porque nuestro amor cambia. Nosotros no somos capaces de decir que amamos hasta el final, que amamos eternamente. A nosotros nos hacen algo, nos molestan de alguna manera, nos hacen daño de alguna manera y enseguida dejamos de amar a esa persona, dejamos de querer a esa persona. Incluso, fíjense esto lo que hacemos. Y como dice el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Incluso llegamos a desear que le pase el mal a esa persona. Incluso hemos llegado a buscar cosas y hacer cosas para que le pase el mal a esa persona. En algún momento de nuestras vidas esa cosa ha pasado, o por lo menos ha pasado en
en nuestra mente, pero Dios no cambia. Dice Dios que Él te ha amado eternamente. Eso quiere decir que desde el principio, antes de que tú nacieras, ya Él te amaba. Claro, Él te conocía hasta que tú te mueres y tu espíritu va a su presencia. Si tú eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Él te amaba. Y el pasaje donde Dios habla esto en Malaquías lo demuestra. Ustedes saben lo que había hecho el pueblo de Israel durante todo este tiempo que Malaquías predicó. Había sido infiel a Dios durante toda su vida. Toda su vida. Había sido esa persona que nos ha maltratado y que nosotros llegamos a desearle el mal. Había sido ese novio que nos trató mal o esa novia que nos trató mal. Nosotros lo guardamos rencor todavía. Mire, si usted lee el libro completo que tiene 4 capítulos, no lo voy a leer. Ahora, miren las cosas que Israel le había hecho a Dios. Número 1, los sacerdotes, que eran los líderes de la nación, menospreciaban el nombre del Señor, violaban el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y eso lo habían hecho los sacerdotes. Ofrecían animales defectuosos para el sacrificio. El mismo Malaquías le dice, bueno, ¿por qué tú no coges uno de esos animalitos y se lo llevas defectuoso a tu rey a ver si te lo va a recibir? Sin embargo, ellos lo sacrificaban para Dios cuando Dios les había dicho que no podían ofrecer en sacrificio animales defectuosos. Ofrecían cosas robadas. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos regalen algo que se robaron? A nadie. Y ellos robaban el grano para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Corrompían las leyes que Dios le había dado. No solo los 10 mandamientos, sino todas las leyes que Dios había dado para Israel en ese tiempo. Desviaban al pueblo. Usted dice la palabra que los sacerdotes hacían tropezar al pueblo. Por eso es importante que nosotros seamos sabios a la hora de elegir nuestros dirigentes. Porque el dirigente de una forma u otra interfiere en nuestro desarrollo y nos puede hacer tropezar. Y eso es lo que hacía los sacerdotes de Israel. Traicionaban a sus esposas violando el 8º mandamiento. Dios los había mandado que no podían tener relaciones con mujeres de otras religiones y es lo primero que hacían. Decían hacer el mal es bueno ante los ojos de Dios. Porque veían, ustedes saben por qué decían esto, como nos pasa hoy. Ustedes ven cuánta gente que ni siquiera conocen a Dios y son exitosos en la vida. Y tú sabes, mejor no voy a seguir a Dios si al final hacer el mal es bueno ante los ojos de Dios, porque esa persona está exitosa en esta sociedad y esa persona no sigue a Dios. Les recuerdo algo, muchas de las cosas que las personas tienen muchas veces, aunque Dios es el proveedor de todo, muchas veces no son bendiciones que Dios le dio. Las bendiciones van generalmente sobre los hijos de Dios. Dios tiene gracia común para con todo el mundo y puede que provea a algunas personas que no le conocen, pero eso no quiere decir que sean bendiciones que vengan de Dios. ¿Qué más hacían? Juraban en falso, practicaban la brujería, oprimían al trabajador, a la viuda, al huérfano, al extranjero, robaban el diezmo. Un capítulo que es muy enfático en este tema del diezmo, de lo cual estuvimos hablando el jueves allá en tu casa en el estudio. Robaban a Dios. Y tú dirías, no es que metían la mano donde había un dinero. No. Es que Dios le había proveído a ellos y ellos no regresaban lo que Dios le había pedido que dieran. Eso es robar el diezmo. Cuando tú recibes de Dios y Dios te dice, tú tienes que aportar a la gente que te rodea, no necesariamente a la iglesia. Tú tienes con lo que yo te he proveído a ti, ser de bendición para otros. Eso es robarle a Dios. Pero no es solamente, en ese tiempo no había mucho dinero. El diezmo era el alimento, el diezmo de tu ganado, el diezmo de tu Pico, ¿cómo estás? El diezmo de tu cultivo. Pero ustedes saben qué, el diezmo de tu tiempo. Dios dice, de tu tiempo, dedícale tiempo a Dios y a las personas que te rodean para que conozcan a Dios. Sin embargo, a pesar de esto, el capítulo 1 de Malaquías, en el versículo 2, miren lo que dice Dios: yo os he amado. A pesar de todas estas cosas malas, fíjense si Dios lo amaba, que les dice, yo los he amado así mismo como ustedes son. Y repiten lo que empezamos a leer hoy en el capítulo 3, porque yo, el Señor, no cambio. Yo los he amado porque yo no cambio. Porque mi forma de amar no va a cambiar. El amor de Dios no cambia. Escuchen esto, quiero que se graben esto. El amor de Dios no cambia a pesar de tu infidelidad. Tú dices, hay gente que tú te sientes menos amado por Dios porque puedes estar en pecado. Pero el amor de Dios no cambia a pesar de que tú cometes pecado. Dios no ama más hoy que mañana. Dios ama igual, absolutamente no cambia. Eso no nos da licencia. Eso no nos da licencia para hacer lo que nos da la gana. Porque lo que sí pasa es lo siguiente.
Dios sigue amándote igual. De hecho, la Biblia dice, porque Dios nos ama, nosotros estamos vivos hoy. Él renueva sus misericordias cada mañana para con nosotros. Si no, ya hubiéramos desaparecido porque todos somos pecadores. Que levante la mano el que no ha pecado en 24 horas. En cualquiera de las formas, de pensamiento, de palabra o de acciones. Sin embargo, Dios renueva su misericordia cada mañana para con nosotros. Y porque Él no cambia, Él nos sigue amando. Lo que sí pasa es que tu pecado y tu iniquidad contra Dios frena de alguna forma las bendiciones que Dios tiene para ti. Eso sí pasa. Y ahí es cuando tú dices, Dios no me bendice, Dios no me ama. Claro, revisémonos a nuestro fondo. ¿Qué está pasando en nuestra relación con Dios? Para que nosotros pensemos que Dios no me ama. Lo otro que es muy importante, si Dios no cambia, su consejo y su palabra tampoco cambia, como dijo mi esposa al principio. Su Biblia no cambia. Lo que está aquí, que escribió al principio, todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Mira lo que dice el Salmo 119, 89. Es un salmo, cuando quieren saber cómo es la palabra de Dios, vayan al Salmo 119. Ahí dice todas las características de la palabra de Dios. El versículo 89 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra, la frase para siempre quiere decir eternamente, de principio a fin. Y me gusta contrastar esto con algo que aparece en Mateo 24, 35, donde Jesús, después que habla de los tiempos del fin, de muchas cosas que hoy están pasando, de muchas cosas como la persecución a cristianos y la muerte de cristianos en Nigeria, que los están matando. Este año van más de 7,000 cristianos asesinados en Nigeria. Esas cosas están escritas en la Biblia y están pasando. De las guerras entre los países, del sitio que le están haciendo a Israel, de lo que está pasando en nuestro continente, del aumento de los terremotos, de los maremotos, de los cambios climáticos, todas esas cosas que están en la Biblia. Miren lo que dice en Jesús, en Mateo 24, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el Salmo 118 dice que la palabra de Jehová no pasará. Sin embargo, en Mateo dice Jesús que su palabra no pasará. Esto es una demostración más de que Jesús es Dios. Si la palabra de Dios no pasará y la palabra de Jesús tampoco pasará, estamos hablando de la misma persona. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, uno, que todo lo que está escrito en la Biblia, absolutamente todo de principio a fin, se va a cumplir como se ha cumplido lo que ya se cumplió. Más de 300 profecías respecto a Cristo se cumplieron en la figura de Cristo cuando Cristo vino a esta tierra. Las profecías respecto a Israel se fueron cumpliendo una a una durante los tiempos de Israel del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Por ejemplo, el destierro de Israel, la destrucción del templo se cumplió, el regreso de Israel después del destierro, la proclamación de Israel como nación en un solo día en 1948, las profecías respecto a las naciones que dejaron de existir, que aparecían en el Antiguo Testamento, se han cumplido. Las profecías respecto a las secuencias de reinos que se cumplieron en el Antiguo Testamento y en el principio del Nuevo Testamento se han cumplido. Esto implica que lo que está escrito en Apocalipsis con respecto a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga como rey, pero que venga a juzgar a la humanidad, se va a cumplir también. Porque Dios no cambia en su palabra. Lo otro que implica la inmutabilidad de Dios es que la voluntad de Dios no va a cambiar. Miren, Dios no se arrepiente. Quizás alguien dice, sí, pero yo he leído en la Biblia, en Génesis 6:6, que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y mandó un diluvio. ¿Han leído eso en la Biblia? Que Dios mandó un diluvio que inundó Barquisimeto, Aragua, Cumanayagua, inundó toda la tierra. Dios inundó todo. Y la Biblia dice, Dios se arrepintió. ¿Sí? Cuando vas a 1 de Samuel 15:11, dice, Dios se arrepintió. Cuando vas a Jonás 3:10, Dios se arrepintió del mal que iba a hacer en Nínive. Y tú dices, pero bueno, tú me estás diciendo que Dios no se arrepiente. ¿Cómo entonces ahora me vas a decir, mira el chivo se va a comer el papel? El chivo se está comiendo el papel. Pero tú me estás diciendo que Dios no se arrepiente. La respuesta a esa pregunta que podamos tener es simple, familia. Hay una respuesta, hay una palabra que se llama antropomorfismo. Es la aplicación del lenguaje humano para que nosotros podamos entender. Nosotros no podemos entender el lenguaje de Dios. Dios creó todos los idiomas desde la Torre de Babel, pero Él tiene un lenguaje muy superior al nuestro. Entonces, cuando Él habla de estas cosas en la Biblia, Él quiere Dios acercar un lenguaje para que nosotros podamos entender. Porque si nosotros decimos que Dios se arrepiente, entonces la Biblia se contradice. Por ejemplo, miren lo que dice en Números 23:19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, como Génesis 6 dice que Dios se arrepintió y aquí dice que Dios no se arrepiente. La Biblia no se puede contradecir. Por eso tiene importancia el lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender. Miren lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. El vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿De cuántas cosas nos hemos arrepentido en nuestra vida? Nosotros este año queríamos comprar una casa, por ejemplo, y empezamos a hacer los trámites y averiguamos y al final nos arrepentimos de haberlo hecho porque no teníamos el presupuesto necesario. Hoy amanecemos con un deseo y al rato estamos arrepentidos de lo que hicimos. De muchas cosas nos arrepentimos, tanto de cosas buenas que hemos pensado hacer como de cosas malas que hemos hecho. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para que cambie de padecer. Antropomorfismo es la respuesta cuando vean un pasaje en la Biblia que dice Dios se arrepintió. Volvemos al inicio de lo que les dije. Dios es espíritu, Dios no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos. Sin embargo, la Biblia dice, y una de estas canciones, no sé si era esta, bueno, no sé, hay una, o tú mencionaste un pasaje que decía, Dios te sostiene ¿qué? Con la diestra de su justicia. Y Dios no tiene mano. Dios no tiene mano. Eso es un antropomorfismo para que podamos entender el lenguaje en que Él nos quiere hablar. ¿Por qué un hombre cambia? Número uno, una persona, ¿por qué puede cambiar? Porque tenemos falta de previsión para anticiparnos a los acontecimientos. Pero Dios no, porque Dios es eterno, Dios está aquí y en el futuro. Él tiene todo diseñado, todo previsto, Dios conoce absolutamente todo. Y además nosotros cambiamos, ¿por qué? Porque tenemos falta de poder para llevar a cabo nuestros planes. ¿Qué planes tienes hoy? ¿Y qué certeza tienes de que realmente tu plan se va a cumplir? ¿Qué quieren estudiar? Los jóvenes, ¿qué quieren estudiar? ¿Dónde quieren trabajar? ¿Qué por ciento de certeza tienen de que ustedes van a cumplir eso? ¿Mm? Tú lo puedes poner en manos de Dios y si es la voluntad de Dios, va a trabajar para ti, va a funcionar para bien. Pero nosotros no tenemos 100% certeza. De hecho, no sabemos si vamos a amanecer mañana. De hecho, no sabemos si vamos a estar vivos en este momento. 150,000 personas mueren cada minuto, cada día. 1.3 cada segundo en este mundo. En esta conversación que estamos teniendo está muriendo gente constantemente. Y nosotros no sabemos si vamos a morir. La única condición para morir es estar vivo. ¿Cuándo les toca morir? Pero es la pregunta más importante. ¿Irá a la presencia de Dios si te toca morir hoy? 1.3 personas, la única condición es estar vivo. Podemos morir de cualquier causa. No hay edad, para la muerte no hay edad, no hay sexo, no hay raza, no hay nivel económico. Lo mismo puede morir Elon Musk que cualquiera que está en la calle pidiendo limosna en este preciso instante. Porque cambiamos, porque no somos eternos como Dios, o por lo menos vamos a ser eternos espiritualmente y de lo que nosotros decidamos en esta tierra, de nuestra relación con Cristo, depende de que vayamos a la presencia de Dios si morimos en este momento. Si morimos en este momento, de eso depende la voluntad de Dios respecto a la condición o a la condenación de los incrédulos no cambiará. Esta es la parte triste del Evangelio. Voy a leer el subtítulo de nuevo. La voluntad de Dios respecto a la condenación de los incrédulos no cambiará. Miren lo que dice Malaquías, este mismo profeta que empezamos a leer en el capítulo 4, un poquito más adelante, respecto a los que estaban haciendo mal en Israel. Capítulo 4, versículo 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los arrogantes, los presuntuosos, estas son las palabras que le aplican. Arrogantes, presuntuosos, soberbios, orgullosos, y todos los que hacen el mal serán como paja. El día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, todo el orgulloso, todo el presuntuoso, todo el arrogante, todo el soberbio va a desaparecer. Absolutamente, Dios no va a cambiar ese concepto. Miren cómo lo dice Juan. Juan 3, versículo 18. Miren lo que dice Juan. El que cree en él, hablando de Jesucristo, no es condenado. Usted no quiere ser condenado si te toca morir hoy, de ese 1.3, tiene que creer en Cristo. Usted quiere tener la certeza de que vas a ir al cielo si te toca morir hoy, tienes que creer en Cristo. Juan 3:18 lo dice. El que cree en él no es condenado. Y eso no va a cambiar, porque Dios, su palabra no cambia. Pero, esta es la parte triste. El que no cree, refiriéndose al soberbio, al orgulloso, al arrogante, al presuntuoso, a esa persona que rechaza constantemente a Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Esta palabra no va a cambiar, familia. El único camino que nosotros tenemos para poder estar en la presencia de Dios, si nos toca hoy, es creer en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos condenados. Los niños chiquitos, por ejemplo, hay quien que me dice, "Ay, los niños no tienen pecado. ¿Tienes hermanito?" No tienes hermanito. Tú sí tienes hermanito. Son rebeldes, ¿verdad? Los tuyos. Siempre fueron así. Desde chiquiticos, ¿verdad? Sí. Pero todos los niños, incluso los que más, los mejorcitos, los mejores portados, son rebeldes cuando chiquitos. ¿Y quién de nosotros los enseñó a ser rebeldes? ¿Quién de nosotros les enseñó a mentir? ¿A ustedes los enseñaron a mentir? Mi padre no me enseñaron a mentir. ¿Cómo aprendiste a decir mentiras? Lo traes en la sangre. Traes el pecado de Adán. Y por eso es que la Biblia dice que estás condenado. Porque estás en pecado desde que naces. David dice, en pecado he sido concebido. En el Salmo 51. Desde que nace, estás condenado. Y Dios dice, en este pasaje, lo voy a leer, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Aún no has creído. Y esa es mi recomendación. No te toca, no sabemos cuándo te toca morir. Arrepiéntete y cree en Cristo para que tengas salvación eterna. No hay forma, no hay otro camino. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y eso es una promesa. Si tú vienes al Padre a través de Él, no brincas la talanquera por otro lado, sino a través de Cristo, porque hay personas que quieren llegar a Dios por las buenas obras. Ay, yo voy a la iglesia todos los domingos. Ay, yo estudio con Giovanni en la casa. Ay, yo me uno a las clases los viernes. Ay, yo aporto no sé qué cantidad de dinero para la gente pobre. Ay, yo leo la Biblia todos los días y oro todas las mañanas y rezo en el patio y whatever. Todas las cosas. Esas cosas no te hacen salvo. Nada de eso te hace salvo. Eso es fruto de la salvación que tú puedes adquirir a través de la fe en Cristo. Cuando tú te arrepientes y crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida y te da ese deseo, te da esa necesidad de tener comunión con tus hermanos, de aportar a la obra de Dios, de ayudar a los necesitados, todas esas cosas. Pero es al revés. La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por obra, para que no imagínate. Como yo digo, si la salvación fuera por obra, yo no quisiera soportarme a mí mismo en el cielo, explicándole a mi esposa cómo yo llegué aquí por mis méritos. Porque yo soy orgullosísimo, soy insoportable. No, yo me lo gané, yo hice esto, yo hice lo otro, aporté no sé qué cantidad de dinero, prediqué no sé cuántos años. No, no, dice Hebreo, no, dice no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda vanagloriarse de que es por gracia, para que entienda que es un regalo de Dios. La palabra gracia, la aprendimos el jueves, es regalo, es un don de Dios que Dios te dio. Y después viene entonces, ¿qué? Lo demás. Hablando de la condenación. Ustedes saben por qué la condenación. La gente dice, pero ese Dios sí es malo. Ustedes saben por qué la condenación de los que no creen en Cristo es eterna. ¿Por qué la gente se va al infierno? Que de hecho, el infierno Dios lo creó para el que no quiera creer. La puerta está abierta. Si usted no quiere creer, usted va a entrar solo. Y ustedes saben que cuando la cierre, mira ese chivo comiéndose la comida. Y usted sabe que cuando la cierre, dice alguien que las puertas del infierno, dice C.S. Lewis, las puertas del infierno están cerradas por dentro. O sea, eres tú que la cierras. Si tú no crees en Cristo y te quieres ir al infierno, pero eres tú que la cierras. Porque Dios tiene los brazos abiertos para que tú vengas en arrepentimiento y fe, pero la gente es orgullosa, como dice este pasaje. Los arrogantes, los soberbios, los orgullosos no quieren creer. Prefieren quedarse obstinados en su creencia o en su mal creencia y olvidarse del único Dios vivo. El infierno es eterno, número uno. Porque el odio que Dios tiene al pecado es eterno. Eso tampoco cambia. Dios odia el pecado, odia el pecado y lo odia eternamente. Como es un Dios eterno, lo odia eternamente. Y el castigo para el que muere en su pecado sin arrepentirse es eterno, porque Dios odia el pecado eternamente. Por eso es que el infierno es eterno. Pero hay una buena noticia, hay una buena noticia. La voluntad de Dios respecto a la salvación de los que se arrepienten y creen no cambiará tampoco. Todo aquel que se arrepiente y cree, la voluntad de Dios para esa persona no cambiará. Volvemos a Malaquías. En el versículo 1 Dios dice que los soberbios van a recibir fuego y van a ser quemados hasta la raíz y las ramas. Pero miren lo que dice el versículo 2 de Malaquías 4, versículos 2 y 3 dice, más para vosotros, los que teméis mi nombre. Fíjense lo que dice, hay una condición, ¿no? Los que son reverentes a mi nombre. La palabra temor a veces es miedo en la Biblia, otras veces es reverencia. Se levantará, miren la promesa que Dios tiene. Se levantará el sol de justicia con la salud. La palabra salud también quiere decir salvación, con la salvación en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo y hollaréis
a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. ¿Ven la promesa? O sea, aquellos que temen a mi nombre se van a levantar como el sol de justicia con la salvación. Una promesa de Dios que no va a cambiar. Pero hay una condición: hay que temer a Dios, hay que reverenciar a Dios, hay que creer en Cristo. Mira cómo lo dice Juan 3:16, el centro de la Biblia, como yo siempre le digo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿qué? Unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿cuál es la condición? Creer. Todo el mundo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense la condición que hay. Hay que creer, hermanos míos. Y la salvación es gratis. Yo lo hago con mis hijos ayer. Y a mí no me gusta mucho meterme en política, pero cuando un gobierno empieza a ofrecer cosas gratis, alguien lo tiene que pagar. Y nosotros los cubanos tenemos experiencia en eso. Ahora mismo en New York, alguien se paró en Estados Unidos y decir que es socialista en Estados Unidos. Eso es increíble. El alcalde de New York. Cuando alguien venga a regalarte una casa, es porque alguien la pagó por ti. Cuando alguien venga a regalarte salud, es porque alguien lo pagó por ti. No es que no existan planes de un gobierno diseñado para apoyar a los más pobres. A eso nos mandó Cristo. Sí hay planes para eso, pero alguien pagó por ti. La salvación es gratis. Eso no quiere decir que no pagaron por ti. Cristo pagó por ti. El pecado que tú cometiste hoy, el pecado que cometiste ayer y el que vas a cometer mañana, Cristo lo cargó en la cruz, en una cruz. Por ti lo pagó. Por tanto, es gratis porque tú no tienes que pagar por ella. Dios te la regaló, es por gracia. Pero alguien pagó por ti. Y ese fue Cristo hace 2000 años. Y esta salvación es para todo el mundo. Dios dice para todo. Tú estás invitada, todos están invitados a aferrarse a la vida eterna a través de Cristo. Y no lo dejen para mañana, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. No sabemos. Les voy a repetir la cifra. 1.3 personas mueren cada segundo. ¿Cuánto demoré diciendo esa frase? 2 segundos. Deben haber muerto 2.6 personas promedio. ¿Cuándo van a morir ustedes? Esa es mi sugerencia. No solo arrepiéntese y crean en Cristo. Después que tú entiendes el mensaje de salvación, está bueno. Parece que están quemando algo. Sigue a Cristo. Síguelo y vive para Él. Ustedes saben lo positivo de que Dios es inmutable. ¿Quieres un agüita? No, es que me ahoga. El humo sí nos hace daño. Yo soy asmático también. Ustedes saben la ventaja. Ya casi vamos a terminar. Ustedes saben la ventaja de que Dios sea inmutable. Número 1, Dios es digno de confianza. No, es que están tirando. ¿Ustedes se imaginan No. que nosotros pudiéramos confiar 100% en alguien? ¿Quién de nosotros es capaz de confiar 100% en una persona? Cualquiera, al 100%. Al 100%. Yeah. Yo siempre digo que nosotros, el ser humano, tenemos una cosa que se llama, yo le llamo conexión uretrocortical. Una conexión entre el uréter, por donde sale la orina, y el cerebro. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cada vez que vamos al baño, cambiamos de opinión. El ser humano es así. Hay una forma un poco fea de decirlo, pero vamos a decir, cada vez que tú tienes una micción, usted cambia de opinión. Eso no existe en medicina, eso lo creé yo. Es una conexión entre la uretra y el cerebro. Porque cambiamos. No se puede confiar en la criatura al 100% porque el hombre cambia. De hecho, dice, no hay nada más engañoso que el corazón. Hasta tu corazón es engañoso. Es el más. Dice, ¿quién lo conocerá? Ni tú mismo lo conoces, solo Dios lo conoce. Pero mira lo que dice el Salmo. Dice, aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo Dios te recogerá. Tú no puedes confiar ni 100% a veces en tus padres. ¿Cuántos padres han traicionado a sus hijos? Pero con todo eso, aunque tu madre y tu padre te abandonaren, con todo Dios te recogerá. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia. Cristo no cambia. Dice, Hebreos dice que, Santiago dice que en Él no hay sombra de variación. Tú le pones una luz y Él no va a tener una sombra que va a cambiar de dirección. Te puedes acercar con confianza a Dios porque en Él no hay cambio de ánimo ni cambio de humor. Miren lo que dice Tosis. Dice, Él siempre está receptivo ante el sufrimiento y la necesidad y también ante el amor y la fe. Él no tiene horas de oficina ni aparta momentos en los cuales no quiere ver a nadie. Tampoco cambia su pensamiento con respecto a nada. Hoy, en este momento, siente por sus criaturas hacia los infantes, los enfermos, los que han caído, los pecadores, lo mismo que sentía cuando envió a su Hijo unigénito al mundo para que muriese por la humanidad. Dios no cambia. No tiene horario de oficina, no varía. No como quizás tú me llamas a mí y yo me haga el loco y no te atiende el teléfono, o quizás yo no te respondo el mensaje o no te puede atender, pero Dios no. Dios está siempre ahí pendiente para cada uno
de nosotros. Lo que Dios quiere hacer, ese es otro beneficio, lo hará. Y lo que Él comienza lo va a terminar. Por eso es que yo siempre he dicho, la salvación no se pierde. Si usted se arrepiente hoy y cree, usted no va a perder eso. Porque Dios no te va a dar un regalo que te va a quitar. ¿O acaso usted le da regalo a alguien y después se lo quita? No se lo quita. Si Dios te regala la salvación, no te la va a quitar. Filipenses 1:6, mire lo que dice. Estando convencido precisamente de esto. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si Dios comenzó a obrar en tu vida hoy, hasta que Cristo venga, Él va a seguir trabajando y Él te va a perfeccionar y te va a transformar a la imagen de Cristo. Él no va a perder lo que Él puso en ti. Por su inmutabilidad tenemos consolación firme. ¿Qué quiere decir que tenemos consolación firme? Él es la roca, como decía la canción. Esta canción dice, Él nunca cambiará, es mi roca firme. O sea, si tú plantas tu casa, tu pensamiento, creencia firme en la roca que es Cristo, aunque venga la tormenta que venga, aunque venga, se nos murió una amiga recientemente, Ale ¿cómo se llama? Deportaron para México, perdimos familiares, lo que sea. Pero si tú plantas tu ancla en la roca firme, aunque venga la tormenta, tú no te vas a mover. Porque la roca no se va a mover. ¿Y quién es la roca? Cristo y su palabra. En el pasaje donde habla de la casa sobre la roca, la casa se refiere a la palabra. Si tú plantas tu creencia firme y te aprendes a vivir como dice aquí, no hay tormenta que te tumbe. ¿Que te vas a sentir mal en ocasiones? Es verdad. A veces te vas a sentir mal, pero no te va a tumbar. Y no es pararse en la piedra. Miren, tenemos la piedra y me voy a parar. ¿Qué pasa si yo me paro en una piedra? Me voy a tambalear, ¿no? No, no, no. Es acostarse y abrazar la piedra. Abrazar la roca y no soltarla. Cuando tú estás acostado tienes más área de apoyo y no te vas a caer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No solo que creamos, no solo que nos arrepintamos, sino que nos aferremos a su palabra y nos aferremos a Cristo. Y solo así, y termino como siempre he dicho en otras ocasiones, solo de esa manera, para aquellos que aman a Dios, todo, esa palabra que aparece entremezclada ahí, es sinérgicamente, todo obra para bien. ¿Qué quiere decir sinérgicamente? Que lo malo que viene a tu vida y otra cosa mala, cuando se ponen juntas pueden darte un evento muy malo, pero dice Dios que eso se va a catapultar para bien, porque Él no cambia. Él no cambia. Esa es una de las ventajas que tenemos de que Dios no cambie. Tu pensamiento, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, tu madre, tu padre, tu corazón va a cambiar. Hoy votas republicano, mañana votas demócrata. Hoy eres socialista, mañana eres capitalista. Hoy viviste en una familia donde tenías un pensamiento comunista, mañana no lo eres. Pero Dios no va a cambiar. No va a cambiar. Ya se fue ya. Es lo mismo. Bueno, mejoró bastante. Mejoró bastante, pero no se ha ido. ¿Eh? Hoy tienes humo. En menos de 3 minutos ya no tienes. Pero Dios no cambia. Me gustaría que se llevaran ese mensaje. Puedes confiar en el Dios verdadero porque Él es inmutable. Él no cambia. Y lo que Él te promete hoy, si Dios dice salvación, salvación te va a dar. Si Dios te prometió que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, eso lo vas a recibir. Si Dios te prometió vida eterna a todo aquel que cree en Jesucristo, eso lo vas a recibir. Si Dios te promete amor, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo en medio de la tribulación, mansedumbre. ¿A quién le falta mansedumbre? ¿A quién le falta humildad? ¿A quién le falta dominio propio? Que explotamos como si fuéramos un fosforito. Dios lo promete a través de su Espíritu Santo. Si Él te lo promete, Él te lo va a dar. No lo dejes para mañana para entregar tu vida a Cristo. Como dice la Biblia, hoy es el día que el Señor ha diseñado para ti. Eso no es un acto de me paré en una iglesia y levanté una mano, o me paré en la iglesia e hice una oración. Váyase a su casa, órele a Dios, pídale perdón por sus pecados, arrepiéntase de no haber creído en Él y empieza a poner su fe en la roca firme. Dice Dios que cuando eso ocurre, usted tiene un VIP. A todo el mundo nos gusta el ticket VIP. Un VIP al cielo. Pero tienes que venir por esa canalita, por esa puerta. Ok, vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, con este ministerio y los hermanos que vienen a congregarse acá. Te damos gracias, Señor, porque has proveído todo lo necesario para todos estos días, Señor, incluso más de lo que necesitamos, Señor. Y has puesto en nosotros, Señor, ese corazón dador alegre para compartir lo que nos das con otros, Padre. Ahora te ruego, Señor, que bendigas a los que están acá presentes, bendiga a los que nos están escuchando por internet, bendiga, Señor, a los que no pudieron venir.
Te ruego, Padre, que esta palabra quede sembrada en nuestras vidas y la podamos poner en práctica cada día. Te ruego, Señor, que bendigas esta nación, que bendigas nuestros países de orígenes, Señor. Te pido, Señor, por los presos, por los enfermos, por las viudas, por los viudos, por los que están en situación de necesidad, Señor. Aquellos que hoy no tienen ni hogar, Padre, que tú pongas personas en su camino, Señor, que actúen como ángeles que tú has enviado para la provisión de cada uno de ellos. Mira, Señor, en Cuba que están pasando necesidad hoy. Mira, Señor, en Venezuela que están enfrentando también situaciones difíciles. Te ruego, Señor, que tú pongas manos dadoras alegres para que provean allí, Señor, sobre todo en esta temporada de Navidades y fin de año donde escasea tanto y las familias están separadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje de salvación de tu Hijo Jesucristo hasta los confines de la tierra, Señor, entendiendo que, como dice tu palabra, tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Bendice el resto del tiempo hoy, Señor. Bendice esta semana a cada una de las vidas, Señor, que han sido tocadas con tu palabra hoy. Y si hay alguien que aquí no te conozca, Señor, te ruego que tengas misericordia de esa persona y envíes tu Espíritu Santo a ella, Señor, para aferrarse a la vida eterna, Señor, para que tenga salvación como tú has prometido, porque tú no cambias. En el nombre de Jesús, amén. Amén.